La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió a 3 candidatos de la oposición y una chavista del estado Amazonas. La medida fue tomada a pesar de que 2 horas antes la Mesa de Unidad Democrática había recusado a 5 magistrados que, según la normativa venezolana, no tendrían autoridad para decidir sobre el caso. Además, la decisión también sería inconstitucional, pues según el artículo 200 de la Carta Magna venezolana, y abrimos comillas, los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato. La decisión deja momentáneamente a la oposición sin la mayoría calificada, ganada con sus 112 escaños en las urnas del pasado 6 de diciembre. Según la medida de la Sala Electoral, la elección de los diputados tendrá que volverse a realizar para el estado Amazonas. Además, la Sala admitió otros 4 recursos de impugnación, aunque en estos casos consideró improcedente dictar medidas cautelares. Se hicieron básicamente 2 diligencias, una recusando a todos los magistrados de la Sala Electoral, básicamente para impugnar su imparcialidad. El acto o la consecuencia inmediata de la presentación de esto es que todos estos magistrados deben separarse inmediatamente, hoy mismo, del expediente. Para el momento en que nosotros presentamos esas diligencias, como bien decía el diputado Calzadilla, no había ninguna decisión tomada. Por lo que para este momento ya ellos no pueden tomar la decisión, están legalmente impedidos de hacerlo. En un comunicado, la oposición venezolana representada en la Mesa de la Unidad Democrática rechazó la decisión tomada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Un TSJ vacacional no puede mutilar la representación nacional elegida por el pueblo soberano. Una sala electoral con la mayoría de sus miembros titulares de viaje, incorporando a otros de reciente y aún más dudosa legitimidad en su designación, no está en capacidad de vulnerar, modificar o cercenar al poder legislativo escogido mediante el voto popular. La Mesa de la Unidad Democrática ratifica al pueblo venezolano que no permitiremos que su voluntad y su voto sea irrespetado. Reiteramos que los 112 diputados de la Unidad Democrática tomarán posesión el próximo 5 de enero. Con decisiones como estas, la burocracia derrotada genera inestabilidad y zozobra. Al tratar de bloquear la salida electoral a la crisis nacional, la burocracia derrotada promueve violencia. Por esto decimos a todos los venezolanos, con o sin uniforme, sean del partido que sean, y a toda la comunidad internacional, que con más firmeza que nunca perseveraremos en el camino del cambio pacífico y democrático. Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Carlos Ramírez López, abogado constitucionalista y analista político internacional. Señor Ramírez, un buen día para usted. Gracias por acompañarnos y atendernos tan tempranito en la mañana, hoy 31 de diciembre. Para los venezolanos es cosa de primer orden. Casi no podemos ni dormir ante tantos sucesos que ocurren. Sin duda, termina un año bien complicado para los venezolanos. Señor Ramírez, estábamos leyendo el artículo 200 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y dice textualmente: los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato. Ya estos diputados fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral tras las elecciones del pasado 6 de diciembre. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es un abuso más, con la diferencia que este es un abuso mayor, porque este se ha pasado, se pasaron. Fíjense usted que viendo uno la página del Tribunal Supremo de Justicia se da cuenta es que el Tribunal Supremo de Justicia está de vacaciones. La sala electoral, entre ellas, abrieron la sala electoral el día 30 y el mismo día recibieron 7 demandas de impugnaciones y el mismo día emitieron la decisión suspendiendo a los diputados del estado Amazonas. Tuvieron tiempo de abrir la sala, recibir 7 demandas, analizarlas y decidirlas y suspender a los diputados del estado Amazonas. Por otra parte, se nota que hubo una coordinación entre los demandantes y la sala electoral, que eso desvirtúa completamente lo que es el sentido de un poder judicial. Además de eso, como si fuera poco, la sala electoral se ha atrevido a atacar la inmunidad ya adquirida por los parlamentarios elegidos
y además proclamados como diputados por las juntas electorales. Esto se sale de todo cauce. Y por si fuera poco, fíjese usted, los magistrados, que debo ponerle comillas a esa expresión, que conocieron de las decisiones, son los mismos que fueron designados ilícitamente, inconstitucionalmente, por mayoría simple, contraviniendo la Constitución, que exige una mayoría de 2/3 partes, en días recientes, por la Asamblea que ya feneció en sus actividades ordinarias. Los mismos interesados cuyo nombramiento ha sido cuestionado desde todo punto de vista, son quienes han decidido esta suspensión de los diputados, que les corresponde examinar el tema de la legitimidad de su magistratura. No hay ningún punto de vista legal que obligue a la Asamblea Nacional ni a ningún ciudadano venezolano a admitir como legítima esta decisión. Esta es una decisión inconstitucional y por lo tanto no es de obligatorio acatamiento. Esta decisión no debe ser reconocida por la nueva Asamblea Nacional, que ha de instalarse el próximo día 5 de enero. Ahora, obviamente esto tenía toda la intención de quitarle, por lo menos en dicho, la mayoría a la oposición venezolana y de alguna manera también sabotear las enmiendas legislativas que quisieran hacer a partir de su entrada en vigor. Una jugarreta muy interesante que podría incluso de alguna manera blindar al oficialismo. Pero legalmente, constitucionalmente, usted como abogado nos podría decir qué tiene que hacer en este momento la oposición venezolana, sobre todo, por ejemplo, cuando la OEA se ha manifestado en contra de esta actitud del oficialismo, pero legalmente, ¿qué se tiene que hacer? Pues fíjese usted que esto no es un problema que puede resolverse solo en términos jurídicos, en términos procesales, en términos parlamentarios. Este es un problema de naturaleza política que involucra a todo el país y más allá del país, a todas las organizaciones de los Estados americanos, a toda la Organización de Estados Americanos, en cuanto que está en juego también la Carta Democrática, que han firmado la mayoría de los países de la América, entre ellos Venezuela, es firmante. Se está desconociendo la potestad popular de designar sus órganos legislativos. Se está además vulnerando lo que es el concepto de la justicia, cómo debe ser una justicia imparcial, una justicia independiente. Se está afectando el tema de la legitimación de los poderes públicos como entes que deben colaborar entre sí. Hay una anormalidad que estoy recordando en este momento, pues son tantas que no quiero dejar pasar por alto. Y es que toda esa actividad, como le dije, ocurrió en un solo día, el día 30 de diciembre. Y los funcionarios, los diputados que resultaron electos y que se presumía iban a ser afectados por estas decisiones, se hicieron presentes en la sala electoral ese día, pidieron el expediente y no les han dejado todavía a estas alturas ver el expediente. No les han dejado ver los expedientes, no les han dejado la más mínima posibilidad de defenderse. Pero de todas maneras ellos procedieron a establecer recusaciones con los magistrados. Esto, el lenguaje coloquial significa recusar. Es que la persona agraviada por un presumido acto que se va a ejecutar o que se ejecuta por una instancia judicial tiene derecho a pedir la exclusión de quien esté juzgando, porque en su contra exista alguna causal que lo inhabilite. En este caso, la causal fue que estos magistrados que estaban decidiendo esas causas están cuestionados en su designación. Han sido cuestionados públicamente, sean con nombres y apellidos, son funcionarios públicos, incluso diputados del partido de gobierno, están ejerciendo como magistrados. Y estos señores fueron recusados y no le hicieron caso a nada. Esto no es una decisión judicial. Esto es simple y llanamente un abuso
como ha sido bien calificado por la Mesa de la Unidad Democrática, por la Unidad Opositora Venezolana Democrática, un golpe de Estado de naturaleza electoral. De manera que ningún venezolano está obligado a acatar esa decisión. Ilegalmente, ¿qué se puede hacer contra un acto ilegal? ¿Qué se puede hacer contra un acto ilícito? Pues nada, no sé, los venezolanos estamos amarrados de manos porque ante quién se puede recurrir de unas instancias que están totalmente tomadas desde el punto de vista político partidista y que en Venezuela se sabe, no es ningún secreto, que no existe independencia de poderes. Hay un solo poder, que es el poder ejecutivo, que es el que hace, que legisla, es el que nombra a los magistrados, el que emite las líneas de conducción de todos los poderes públicos. Realmente los venezolanos estamos de manos atadas. La única manera es invocar y llamar al pueblo venezolano, al pueblo que se le está conculcando su derecho a la participación electoral y a designar sus diputados y sus representantes en el proceso electoral, llamarlos a que salgan a defender, llamar al pueblo que salga a defender su voto. La Mesa de la Unidad Democrática ha dicho claramente, el 5 de enero se va a instalar la Asamblea Nacional con los 112 diputados electos. El 6 de diciembre, las pasadas elecciones, el 6 de diciembre, no se va a aceptar, no se va a reconocer esta ilegítima decisión. Y ya la OEA también se ha pronunciado al respecto. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha pedido que no se distorsione la voz del pueblo. Agradecemos a Carlos Ramírez López, abogado constitucionalista, analista político internacional, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Buen día y feliz año.